¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que estamos escribiendo entre todas y entre todos. Y en Vía X, en tu propia vía. Se abre la comunidad del pensamiento en una semana además clave, ¿no? Porque este domingo tenemos que votar un plebiscito por una nueva constitución, aprobar o rechazar este nuevo proyecto constitucional. Así que vamos a estar haciendo mucho debate esta semana, mucha reflexión, y tengo en mis manos un libro que por supuesto nos va a ayudar a eso, es este que están viendo ahí en pantalla. Se trata de Recabarren, de Gabriel Salazar, nuestro Premio Nacional de Historia, y la directora Nelda Muray, un drama político de liberación, soberanía, tragedia, pero el lenguaje de teatro, además. Primera vez que de los más de 50 libros que ha hecho Gabriel Salazar, ahora hace una aproximación desde el teatro a una figura legendaria de la izquierda chilena, fundador del Partido Comunista, como fue Recabarren, Luis Emilio, y está para hablar de eso precisamente y también de todo lo que puede ocurrir de aquí en adelante en Chile, don Gabriel Salazar. Nuevamente, bienvenido, Gabriel, un placer tenerlo en este Living Ciudadano. Bueno, el placer es mío estar siempre presente acá en este ámbito de conversación, pensamiento y cráneo. Cráneo, ahí está, la vida y la muerte simbolizadas en una sola. Exacto. La evolución de la... ¿Cómo asume esta semana, Gabriel, no? Desde la historia también, pero desde el presente. Esta semana que termina este domingo con este plebiscito. ¿Cómo lo está afrontando? Es obvio decirlo, pero no está nunca de más repetirlo, ¿no? Soy historiador, entonces miro el presente históricamente. Y según esta mirada profesional, podríamos decir histórica, hay dos posibilidades de lectura. Una lectura de corto plazo, convencional, común y corriente, ¿verdad? Se vota un plebiscito a favor o rechazo. Todo indica que debiera ganar el rechazo, a menos que, ¿no? Puede pasar cualquier cosa rara, que es una lectura fácil de corto plazo. Y así mirado históricamente es un problema presente, convencional del presente, sin gran trasfondo histórico. Si gana el a favor, si gana el rechazo, se produce una situación que, bueno, habrá que pensarla después. Pero más profundo que eso, y una mirada más de historia larga, digamos, de historia de larga duración, es que la ciudadanía no se está jugando su destino acá. Su destino independiente de lo que pueda pasar en este plebiscito. ¿Ya? Porque está frente a una coyuntura histórica nueva, que nunca había ocurrido en 200 años antes, y que consiste en que por primera vez en 200 años está rechazando sistemáticamente ¿Ya? a sus representantes políticos, o sea, a la clase política. Y en la forma que lo está haciendo. Primera vez en 200 años que ha tenido un rechazo, la ciudadanía ha sentido un rechazo por sus representantes políticos, por la clase política, como se dice, desde el 2014 hasta el día de hoy, que se ha mantenido en un 96 a 99% de rechazo y se mantiene, no zigzaguea como la votación de algunos otros partidos políticos, ¿no? Que suben, que bajan, qué sé yo. No, se mantiene sobre el 96% y el 99%. ¿Y qué significa, disculpe, Gabriel, ese altísimo rechazo entonces de la ciudadanía? Que estamos viviendo una crisis a la clase dirigente histórica de representación, la más grave que ha tenido Chile. ¿La más grave? Sí, ha tenido 2 o 3 de este tipo, pero nunca tan grave y profunda como esta. Y eso implica que hay un quiebre histórico, hay una ruptura histórica para la ciudadanía que va a tener que comenzar a pensar su futuro sin representación tradicional. Perfecto. Y eso implica entonces quién va a reemplazar a los representantes que ahora está rechazando. La única alternativa, lógica e histórica, tiene que autorrepresentarse. Y más allá de la novedad, sí que es nuevo. Gabriel, más allá de la novedad que usted nos está diciendo, cuando usted hace este libro, ¿no?, sobre Recabarren, que justo ocurre todo esto en 100 años atrás, ¿no? Entre 1919 lo sitúa usted y en 1924, la figura ahí la vemos en pantallas de Luis Emilio Recabarren. Pucha que hay datos coincidentes también con lo que estamos viviendo, ¿no? Y primero, entender a Luis Emilio Recabarren y entender por qué usted se interesó en hacer este libro y luego en un lenguaje teatral, ¿no? El periodo histórico que vivió Recabarren es extraordinariamente parecido al actual, porque también hubo en esa época un cansancio
de la clase política, que en ese tiempo no se hablaba de clase política, sino que oligarquía parlamentaria, así se llamaba, ¿no? Pero en el fondo eran los partidos políticos. También hubo un gran desapego con los representantes políticos en el Parlamento. Y aparece un gran movimiento fuera de esa representación, que fue el grupo que se llamaron en ese tiempo los ácratas. Le llamaron ácratas, ¿no? Podían ser anarquistas, podían ser sociócratas, le llamaban también, ¿no? Porque creían en el poder político de lo social, del pueblo, no de los políticos, ¿no? Fue un periodo muy similar y también fue caminando hacia organizar una asamblea constituyente para cambiarlo todo. Y lo novedoso de ese tiempo con respecto a lo que hoy día está ocurriendo, que quienes tomaron la iniciativa para abrir un proceso constituyente con participación ciudadana fueron los militares. No todo el ejército, pero sí la oficialidad joven, o sea, tenientes, capitanes, mayores, coroneles. Con este ruido de sable. No los generales, con el famoso ruido de sable. Entonces era una coyuntura histórica muy similar a la actual, con la diferencia que ahí quienes plantearon el movimiento constituyente fueron los militares, que dieron un golpe de Estado incruento, no dispararon un tiro ni metieron preso a nadie, pero sí desterraron al presidente Arturo Alessandri Palma, lo mandaron al destierro a su país natal, para Italia, y luego, ¿verdad?, disolvieron el Parlamento y mandaron todos los políticos parlamentarios a su casa. Claro. Entonces, deshicieron de la clase política en menos de una semana y sin disparar un tiro, sin torturar a nadie y sin meter preso a nadie. Luego que hicieron eso, que fue un golpe de Estado, digamos, perfecto desde el punto de vista de que no hubo derramamiento de sangre, convocan a una asamblea constituyente y sacan un manifiesto público, manifiesto al pueblo de Chile se llamaba, en que dicen, hicimos esto, o sea, mandar cambiar al presidente y cerrar el Parlamento, porque no queríamos dar un golpe de Estado para gobernar nosotros, no vamos a gobernar nosotros, no vamos a instalar un dictador, ni un caudillo, ni nada, ¿no? Esa fue una operación, la palabra que usaron fue exactamente esa, una operación estrictamente quirúrgica. Ya. Queríamos extirpar, son sus palabras, está el manifiesto, extirpar la corrupción, la gangrena, dijeron ellos, que inficionaba el Estado Nacional. Hecho eso, y mandaron cambiar al presidente de todos los partidos políticos, no vamos a gobernar nosotros, sino que vamos a convocar al pueblo a una asamblea libremente electa, una asamblea constituyente, para que el pueblo, con su voluntad soberana, dicte una nueva constitución. Que pusiera fin al régimen parlamentario y hacia un nuevo Chile en el fondo, ¿no? Entonces, claro, fue distinto en ese sentido ese proceso constituyente, porque no fueron los políticos los que abrieron la idea de una asamblea constituyente y que ellos la controlaron, sino que fueron los militares. Y la diferencia está que los militares llaman al pueblo a participar y que exprese su voluntad soberana. Ya. Hay un mundo de diferencia en lo que hicieron los oficiales jóvenes del ejército en esa oportunidad que lo que hicieron los políticos en este último intento que estamos votando la próxima semana, ¿no? Lo inventaron los políticos, solo ellos organizaron todo, excluyeron la participación ciudadana, se pusieron de acuerdo desde la ultraderecha a la ultraizquierda, no, hasta la izquierda, no la ultraizquierda, ¿no? Y toda la clase política en pleno inventó un proceso constituyente que se vota en la próxima semana. En cambio, en esa oportunidad, ¿Ya? siendo los militares, claro, con exclusión de los generales, convocan a una asamblea abierta, libre, para que el pueblo exprese su voluntad soberana. Ya, en pero, este caso, pero ahí también Alessandri toma las riendas, ¿no? Y él mismo Pero nombra después- después una comisión experta y así termina en el fondo. lo que yo con la del destacar la 25, diferencia es que en ¿verdad? ese tiempo el pueblo es convocado a participar y tomar en la decisión fundamental de cómo quería el Estado. En este caso, al pueblo se le excluye, es un proceso estrictamente político cerrado. Perfecto. Entonces hay una diferencia fundamental. Entonces, lo que vamos a votar el próximo viernes, bueno, es ese tipo de proceso constituyente muy distinto al del año 24. ¿Y cómo encaja ahí la figura de Luis Emilio Recabarren, Gabriel? Porque tú te fijas un poco, ahí el pueblo venía deliberando, participando en el sentido de discutir la coyuntura histórica por sí mismo, autónomamente, desde mucho antes.
Es un periodo de deliberación ciudadana que se abrió por 1907 y siguió y siguió y siguió y siguió hasta el 24. Los políticos no hicieron nada por reformar nada, pero el pueblo, precisamente porque no pasaba nada, comienza a deliberar qué cambio hacer, cómo hacerlo. Y deliberaron todos en asambleas locales o comunales, depende, ¿no? Deliberaron los conventilleros. Había una liga de conventilleros en ese tiempo que abarcaba todo Chile. Llamaban arrendatarios, no conventilleros. Los industriales. El año 1921 convocan una asamblea nacional para discutir qué tipo de economía queremos. Libremente. Mira, como los cabildos que se conocieron hace poco, claro, acá también en Chile. Se reunieron todos los alcaldes y los regidores para discutir cómo queremos el municipio, porque estaba muy dominado el municipio por el Estado central. Entonces querían autonomizarlo. ¿Sí? Se reunieron los militares, que comenzaron a deliberar, circunstancias que la Constitución le prohibía deliberar, estaban deliberando secretamente. Todo el periodo, 1907 al 1924. Etcétera, etcétera. Todo el mundo deliberaba y, por supuesto, Recabarren condujo la deliberación popular desde antes, desde 1901 más o menos, hasta 1924. A muy corta edad, Recabarren tenía 25 años en 1901. Fueron más de 20 años que estuvo dedicado a estudiar la realidad chilena por sí mismo, conversando con el pueblo, escuchando al pueblo, construyendo un proyecto político sobre esa base, dialogando con el pueblo, y de ahí construye un proyecto político propio, autónomo, autónomo. Por eso es que Recabarren, en lo que decimos en el libro, ha sido el único intelectual orgánico del pueblo chileno, de la clase trabajadora y del pueblo chileno. ¿Hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy. El único. El único. Por eso usted pone acá en su libro que en este trabajo se opta por poner énfasis a la deliberación popular. Dice usted, ¿no? Liderada por Recabarren en torno a la promoción de la soberanía popular en el periodo 1901-1924, pero, dice acá, promoción que precisamente encontró obstáculos insalvables en los partidos tradicionales y en los partidos emergentes de inspiración extranjera. Me imagino que ahí está hablando del partido el Partido Comunista y de lo que fue la Revolución Socialista. A partir de 1920, por distintas razones largas de explicar, ¿no? La historia, cuando tú la estudias a fondo, se estira y descubre otra cosa profunda y no terminan nunca. Pero resumiendo, es un periodo muy importante porque después del año 20, 21, después de las conferencias de Ginebra, término de la Primera Guerra Mundial, después de la Revolución Rusa, después, qué sé yo, pasan muchas cosas en Europa. En Chile los partidos políticos comienzan a copiar ideologías extranjeras. Toman como ejemplo lo que pasó en Europa o en otros países, tanto el desarrollo capitalista como el desarrollo de las revoluciones proletarias. Entonces, viene un periodo de importar ideología, del año 20, 21, 22 en adelante, que dura, diría yo, hasta más o menos el año 2000, 2001, 2002. ¿Y en esa importación se pierde el sentido nacional, la realidad nacional? O sea, hay un divorcio ahí con la realidad nacional. Claro, porque se deja de estudiar la realidad nacional por interpretar lo que pasaba en Chile con parámetros teóricos, ideológicos extranjeros. Comienza, por tanto, la copia, la importación, la emulación y el mandato extranjero incluso de lo que se podía y debía hacer en Chile políticamente. Por eso Recabarren es el único que siguió pensando la realidad chilena con los trabajadores, con lo que él había vivido, con su experiencia, etcétera. Por eso que digo, es el único intelectual orgánico. El problema para él es que, claro, a él, como era un intelectual importante, lo invitaron a Moscú, fue el año 1919-20, y allá le tocó vivir, ¿verdad?, la reunión de todos los líderes populares del mundo en el Kremlin. Con Lenin incluido, como ustedes ponen acá en el libro. Con una fiesta enorme. Todo el mundo se acordaba de lo que dijo Marx, proletarios del mundo unidos, y ahí estaban todos juntos de todas las partes del mundo, cantando la Internacional con las banderas rojas, en el mismo Kremlin retumbando con orquestas sinfónicas, qué sé yo. Claro, Recabarren quedó fascinado. ¿Cuál cree usted entonces, Gabriel, con este ejemplo, ¿no?, que usted está diciendo, que es hoy la gran crisis que enfrenta la izquierda chilena en este proceso? Yo creo que la izquierda chilena, además, ¿no?
pienso yo que la izquierda chilena se formó, uno dentro del Parlamento, porque solo dentro del Parlamento tú tienes derecha, centro, izquierda. No hablarías de izquierda si no hubiera derecha metida adentro. ¿Te fijas? Entonces, y eso ocurre después del 25, después que se aprobó la Constitución ilegítima alessandrista del año 25, que duró hasta el 73, ¿no es cierto? Y por tanto, todos los partidos comienzan a acoplarse, a obedecer la Constitución liberal e ilegítima del 25, ¿verdad? Y esa Constitución era copia, en cierto modo, de las democracias individualistas, liberales, individualistas, capitalistas, que comienzan a aparecer en el mundo después de 1870 en todas partes, ¿no? Que es la que domina hasta el día de hoy. Todo el mundo piensa que la democracia es el voto individual, un Estado liberal, parlamento. Y ese es el modelo perfecto del Estado que el capitalismo generó para el desarrollo del mundo liberal y del mercado libre. Ahí están firmando la Constitución del 25, profesor, con Alessandri a la cabeza. Ahí. Esa Constitución la redactó prácticamente, o la dictó prácticamente solo Arturo Alessandri Palma. Están ¿cómo se llama? Las actas. Perfecto. De ese comité donde él hizo eso. ¿Ya? Así que uno puede leerlo y ustedes pueden leerlo, ¿verdad? Cómo él va imponiendo la definición de cada artículo de esa Constitución. Y usted dice que entonces que este triunfo de Alessandri al instaurar esta Constitución fue una especie de camisa de fuerza para las ideas de izquierda, o sea, se tuvo que asimilar a esa Que hay que ponerse realidad en el momento histórico, ¿no? ¿Ya? El golpe de Estado lo dieron los militares. Convocan a una asamblea constituyente libremente electa. Conversan con Recabarren. Se produjo un acuerdo entre el movimiento obrero, la Foch, Recabarren, y el movimiento militar. Se produjo una unión cívico-militar, ¿no? Y fue una revolución, ¿no? Porque se deshicieron de la oligarquía así como así, ¿no? Los militares. Entonces, ellos van a decirle a Recabarren y al movimiento de la Foch, queremos que participen en la Asamblea Constituyente, porque es libre. Ustedes pueden decir ahí lo que quieran, ¿no? Entonces se pusieron de acuerdo y se produjo esta increíble unión cívico-militar para dar un golpe de Estado a favor del pueblo. Es casi increíble, ¿no? Bueno, ¿qué pasó entonces? Que si se hubieran unido los militares con los trabajadores de la Foch y Recabarren, habrían construido un tipo de Estado que excluía en buena medida a la clase política, porque iban a dominar las comunas locales, o los cabildos, si ustedes quieren, las organizaciones sociales de base, por ejemplo, del norte chileno que quería recabar de La Pampa, ¿no? Entonces, la piedra angular del Estado iba a ser la comuna. Sí. Por eso le pregunto yo, Gabriel, ¿cuál es la crisis hoy de la izquierda Ahí chilena respecto de esta, teniendo en cuenta esta experiencia? En esa ¿no? oportunidad, claro, todos los partidos políticos vieron un peligro en que esta asociación Recabarren con los militares lo iba a excluir. Por eso se ponen todos de acuerdo, todos los partidos de derecha e izquierda, incluyendo los dos que había fundado Recabarren, el Partido Obrero Socialista y el Partido Comunista, en que venga Alessandri, que Alessandri presida y organice el proceso constituyente y que él dicte finalmente la Constitución. Todos los partidos se agarran de Alessandri, porque Alessandri lo que hizo fue redactar la Constitución del 25, que era copia de la del 33, más algunos principios liberales, y eso metió a todos los partidos políticos dentro del Estado de nuevo. Entonces, por eso es que Alessandri traiciona todo el proyecto de los militares y traiciona el proyecto de Recabarren. Y todos los partidos que siguen a Alessandri hacen lo mismo. Por eso, lo que hizo Alessandri fue hay historia larga, por eso pasa una cosa a la otra y quedan cosas en el vacío que uno se acuerda después para explicar. ¿Qué es lo que pasó? Que los militares convocan a la Asamblea Constituyente, no hallaban cómo hacerlo porque es muy difícil organizar una Asamblea Constituyente libremente electa. Entonces, le dicen a Alessandri, venga de vuelta usted que es presidente, le quedan 4 o 5 meses, organice usted una Asamblea Constituyente como presidente. Claro. Y Alessandri dijo, ya, ok, voy y lo voy a hacer. ¿Qué hicieron los militares? Disolvieron su asamblea militar, la asamblea que estaba dirigiendo el proceso revolucionario. Y al disolverla,
y confiar que Alessandri iba a hacer lo que había prometido, ¿no? Alessandri quedó dueño de la situación. Porque no habiendo los militares organizado una asamblea, hizo lo que quiso. Claro. Y él redactó la Constitución y todos los partidos se colgaron de Alessandri. Él nombró a su experto, Claro. él redactó, él hizo todo detrás. Y a Ibáñez, que había sido revolucionario el 24, había dirigido incluso a los militares, a los oficiales jóvenes, después se la arregló para llegar a presidente, ¿verdad? Porque siguió con el apoyo de los militares, pero ahí traiciona a su vez también el movimiento revolucionario. Claro. ¿Ah? Cuento muy largo, muy pasa todo, complicado porque de Alessandri explicar. cuando vuelve en su segundo mandato era un Alessandri mucho más, Claro, porque lo que hizo más de derecha que el Ibáñez- primero de Alessandri, digamos, ¿no? Perdón. Claro, lo que hizo Ibáñez fue establecer un modelo que han seguido todos los partidos políticos de centro izquierda hasta el día de hoy. No hay que cambiar la Constitución. ¿Eh? Nosotros vamos a entrar en ese Estado liberal, de la Constitución del 25, y desde dentro de ese Estado vamos a ayudar al pueblo. Entonces vamos a hacer una revolución legal, sin cambiar la Constitución, pero para el pueblo. Solo que el colofón que nos dijeron, sin el pueblo. Perfecto. Nosotros solo dentro del Estado vamos a hacer toda la pega que el pueblo quiere, ¿eh? Todas las reformas necesarias, y el pueblo nos vota por nosotros y nos aplaude desde fuera, Ya. nos apoya, comparsa, pero la pega, la revolución Pero eso en solo, libertad, ¿no es cierto?, la hacen los partidos políticos dentro de la Constitución. eso solo funciona, Gabriel, si los partidos están bien mirados por el pueblo, po. Cuando están los dirigentes bien legitimados, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando ese pueblo no legitima a sus representantes? Se sienten completamente huérfanos, excluidos. Claro, el problema fue que los partidos de izquierda que dejaron de lado a Recabarren, porque este es el punto que interesa, ¿no? Como todos se metieron dentro del Parlamento y aceptaron la Constitución ilegítima del 25, el proyecto Recabarren no les servía. Ya. Por eso ambos partidos, el socialista y el comunista, denunciaron el pensamiento de Recabarren, desautorizaron su pensamiento. Solo reconocieron que fue el padre fundador del partido, o de los partidos, el socialista y el comunista, pero no reconocieron su pensamiento. Perfecto. Lo desautorizaron 3 veces oficialmente el Partido Comunista. Gabriel, Oficialmente. ¿qué cree usted que está viviendo Chile hoy, ¿no? Desde el 2019, ahora a puertas de votar nuevamente este proyecto constitucional. ¿Qué estamos viviendo hoy? Si tuviéramos que ponerlo en punto de vista historiográfico, ¿cómo se llamaría Lo que dijimos este hace un proceso? rato, que la clase política que se constituyó justamente en torno a Alessandri, por eso le levantaron monumento, ahí en la Plaza de la Ciudadanía, frente a la Moneda. El principal monumento de Agradecidos los políticos Ya. porque Alessandri, al meter su constitución, los salvó a ellos. Y ellos logran controlar el Estado justamente apoyándose en Alessandri después del 40 más o menos, después con el Frente Popular para adelante. Entonces, dentro del Estado iban a hacer todo, la reforma, la revolución inclusive. Sí. ¿me fijas? Entonces, eso es lo que hoy día está cayendo. Y por eso es que hay un cambio histórico profundo. Claro. Y por eso es que hay que recordar de nuevo Recabarren, porque Recabarren quería Sí, justamente... porque estoy viendo estas imágenes, Gabriel, y me acuerdo esto mismo que leímos delante, ¿no? Que se opta por poner énfasis en la deliberación popular. ¿Este movimiento del 2019, usted lo ve como un movimiento de deliberación popular? Al menos como nace este llamado estallido. Mirado históricamente otra vez en el largo plazo, Sí. no en el día a día, en el largo plazo, el estallido social del 2019, pusieron muy bien el nombre estallido, es un gigantesco no, pero no es todavía un sí. O sea, hubo protesta, pero no propuesta. Porque después de 200 años de estar obedeciendo órdenes y votando por gente a la cual uno no le entregaba un mandato, sino que lo elegía para que ejecutara no lo que había ofrecido, ¿te fijas? Con el agregado de que en Chile hay por lo menos unos 12 o 15 grandes problemas históricos no resueltos que se vienen arrastrando siglo tras siglo. Todo eso, el problema de arrastre de problemas no resueltos, se refriegan por dentro del cuerpo de la ciudadanía. Entonces esta quiere rechazar todo eso, pero no sabe muy bien porque no hay nadie que se lo diga. No hay nadie que se lo diga, ¿no? Esos problemas ni se mencionan. Bueno, otro día podemos hablar cómo las constituciones
tanto la anterior de la convención como esta, de estos consejeros, ¿no? Consejeros o expertos, podríamos decir, no hablan de ninguno de esos problemas históricos de arrastre, ni los mencionan, ni los mencionan, por ponerte dos nomás, los nombres nomás. El problema mapuche en el sur es un problema que se viene arrastrando el siglo XVI, no está resuelto. Y no lo quieren resolver. Ahora son, ¿cómo le llaman? Son terroristas. No resuelto, y eso va a seguir para adelante, viene arrastrando. Otro problema no resuelto, no tenemos industria. Somos un país sin industria. Consumimos lo que importamos, pero no lo que producimos. Como decía Francisco Antonio Encina, somos bárbaros en producir, pero civilizados en consumir. Problema no resuelto. Imagínese, lo dijo hace más de 100 años. Claro. Oiga, Gabriel, usted que se ha dedicado gran parte de su labor académica al estudio precisamente del movimiento social chileno, ¿por qué cree usted hoy día que el pueblo chileno está votando por la derecha y la ultraderecha? ¿Qué respuesta ha encontrado ahí que no la ha encontrado mayoritariamente en la izquierda? Es que hay dos cosas importantes. Una, hay cansancio de la clase política. Ya hace bastante tiempo que viene este cansancio. Por eso es que hay un rechazo, como dijimos, que fluctúa en estos últimos 10 años entre el 96% de rechazo y 99% de rechazo. Y eso es constante. Ya se instaló en la ciudadanía el desprecio de los políticos. Y esto es un fenómeno mundial. A nivel mundial, aproximadamente el 65%, según la encuesta, de la ciudadanía de los 48 países más relevantes que entraron en la encuesta, rechaza a los políticos. Y dentro de este lote, Chile tiene el récord. 99% de rechazo. Entonces, cuando la gente está rechazando la política, no se interesa, le da lo mismo. No le entienden la lógica de los políticos mismos. Eso ya, la politiquería no le interesa, porque está perdida en este tráfago de que dijo esto y el otro le contradice y se acusan mutuamente y se enreda en esa pelea que es inútil a la larga. Entonces, no le interesa, no está metido en la lógica de esa política y vota, le da lo mismo, vota cualquier cosa. Es lo que los sociólogos llaman voto mutante. Porque uno vota de acuerdo a la última tincada que tenía, ¿no? Ahora me duele la delincuencia, voto a los que quieren luchar contra la delincuencia. O me duele el desempleo y voto a los que prometen trabajo, qué sé yo qué. Entonces, por eso es que el voto es así. ¿Qué pasa con no la ausencia? sigue la lógica de la derecha centro-izquierda. Es una lógica mutante. Claro, y mucho más inmediata. Claro. ¿No? ¿Qué pasa entonces, y no ideológica me refiero, no tiene un trasfondo ideológico, en ese sentido, Gabriel, qué pasa cuando el Estado no llega a los ciertos sectores de la población, precisamente los más vulnerables? Me acuerdo que hace casi, no sé, una década, CIPER Chile, ¿no? El sitio CIPER Chile ya hablaba de un reportaje sobre la zona donde no había Estado, no llegaba la ambulancia, no había internet, no había farmacia, y ahí el narcotráfico era quien ofrecía, entre comillas, ¿no?, esa labor de orden público de Estado. ¿Qué pasa con esa ciudadanía donde no hay buenos colegios, ¿no?, y quien estudia ahí sabe que no va a poder llegar ni siquiera a competir con los que vienen de los colegios particulares pagados, ¿no? Bueno, hay un lote de variables que entran en ese problema, que es complejo. Yo diría solamente un par de cosas al respecto. Uno, llevamos 200 años eligiendo presidentes, senadores, diputados, etcétera, sin mandato nuestro. Sin mandato nuestro. Elegimos como individuo, a personas que nos ofrecen algo. Una promesa de que voy a hacer tal cosa, o soy de tal partido, pensamos hacer tal cosa, ofrecen. Yo voto y elijo de acuerdo a las ofertas. No estoy ejerciendo un mandato soberano. Entonces, hemos elegido por 200 años gente sin mandato. Entonces tienen un margen de maniobra independiente que les permite hacer lo que quieran. Por eso es que tenemos problemas históricos que no se han resuelto en 200 años. Puse dos, que podríamos analizarlos largamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este plano? De que el Estado y los políticos del Estado fallando notoriamente. Ahora el rechazo va hacia los políticos. Pero si estamos rechazando a los políticos que actúan de acuerdo a ese Estado, estamos rechazando a ese Estado también. Sí. Por eso es que
el Estado, que ahora llaman neoliberal, está en un momento de crisis a nivel mundial. Porque no solo a través de la clase política está el rechazo, sino que también a través de otras variables mucho más sutiles, digamos, que realmente no se examinan. Por ejemplo, por decir algo, todo el enorme desarrollo de la informática, de la cibernética, de toda aquella tecnología ultramoderna, no coinciden con los intereses propios del capitalismo. Hay una contradicción entre el hiperdesarrollo tecnológico, informático, y la lógica centrada en la ganancia, la utilidad, individualista del capitalista e individualista del consumidor. Sí. Y eso es una contradicción creciente, porque si tú examinas lo que pasa por las redes, donde entra toda esta informática, ¿no? Por las redes sociales, ahí hay un pensamiento crítico tremendo. ¿Y cuáles son los desafíos, cree usted, que enfrenta entonces este gobierno desde la izquierda, si es que podemos llamar, no sé si usted lo considera un gobierno de izquierda, el que vivimos hoy, el que tenemos hoy, frente a esa realidad? Vuelvo a decir, la izquierda es un concepto que solo tiene validez dentro de lo que es Parlamento liberal. Sí, no, teniendo en cuenta lo que tenemos, digamos, como Parlamento liberal. Desde que tenemos Estado liberal en Chile, desde el año 1833 en adelante, la izquierda, la derecha y el centro, cuando la ciudadanía ataca, como al estallido social, todos ellos se unen. Ahí dejan de pelear. Todos se unen, ¿no? El año 1859, todo Chile estalló y agarró las armas, ¿no? Y se formó un ejército del pueblo contra el gobierno de Manuel Montt para cambiar la Constitución. Vino una represión brutal, ¿no? Pero pasaron un susto gigantesco, porque la batalla final de Loncomilla, entre el ejército del pueblo y el ejército del gobierno, fue un empate. Fue tan sangrienta que se siguieron matando hasta poco menos que los heridos peleaban, ¿no? Otro día hablamos más de eso. Entonces la oligarquía quedó con susto, un susto muy, muy, muy grande. Entonces el año 61, 62, todos se unieron, los liberales, los radicales, los conservadores, los nacionales, los monbaristas, todos se unieron, formaron un frente y crearon lo que se llamó el Club de la Unión. Los que peleaban dentro del Parlamento se amaban y se abrazaban dentro del Club de la Unión. Ahí surge el Club de la Unión. Claro. Que tenemos ahí la pantalla tradicional, Club de la élite, ¿no? De la oligarquía chilena, de derecha a izquierda, entonces, del momento. Por 1860 en adelante. Y en 1924 se unen todos otra vez en torno a Alessandri. Oiga, déjeme hacerle una pregunta, disculpe que nos queda poco tiempo, Gabriel, pero a raíz de su definición, que interesante. ¿Qué sería entonces la izquierda para usted? ¿Cómo? ¿Qué es lo que sería entonces la izquierda para usted si no es la que está dentro de este sistema liberal o horquillada dentro de este sistema liberal? Yo le pondría apellido, izquierda parlamentaria. Ya. Aquel sector del Parlamento o de la clase política que dice que va a asumir los intereses del pueblo a condición que el pueblo siga solo votando en cámara secreta con un voto individual que se convierte en un número. Entonces el Partido que Comunista, no participa nada más que eso. chileno, sería una izquierda parlamentaria a su manera del día. Claro. ¿Y qué es lo que no, entonces, ¿qué Todos sería? los partidos de izquierda chilenos han jugado y han peleado por meterse dentro del Parlamento. Ya. Entonces, desde el momento en que están dentro, convierten al pueblo nada más que en una persona que vota individualmente en una cámara secreta, ¿no? Qué sé yo, etcétera, ¿no? Sin participar ni tomar decisiones. ¿Y cómo podría participar, lo convierte en masa. podría participar el pueblo si no es entonces dentro de este panorama político, ¿no? La izquierda parlamentaria necesita masa. El pueblo convertido en masa, sin participar, sin nada más que el voto individual. Y el aplauso cuando los líderes hablan a las masas. Eso sí, ¿no? La izquierda en un movimiento social no existe. Porque un movimiento social se mueve por problemas reales, no por ideología, ni por interés del voto. Como Freirina, frente a AgroSuper, se movilizó Freirina, formó una asamblea popular comunal. Perfecto. Para pelear por el problema específico que le creaba AgroSuper. Y cuando pelearon y ganaron. Y cuando tienen que elegir entre una nueva constitución, como va a ocurrir este domingo, ¿usted siente ahí que el pueblo se moviliza por algo o no? No, porque la opción que le dan no tiene... lo que se propone ahora, que vamos a votar la próxima semana, es un proyecto constitucional ilegítimo por origen.
un proyecto que no tuvo ninguna participación ciudadana, es puramente político, Ya. es ilegítimo. Ya, pero aunque sea ilegítimo, a su modo de entender, Ya, pero- Gabriel, igual nos va a regir si gana esta constitución No, de ¿no? acuerdo. por décadas. En nuestra tragedia en 200 años. ¿Te fijas? El undécimo proyecto constitucional de nuestra historia. Estamos repitiendo la historia de una forma majadera. ¿Ve? Y ahora a razón de 2 constituciones por año más o menos. Cuando un pueblo, hay un dicho ya famoso que es una monserga dentro de los historiadores, ¿no? Cuando un pueblo no conoce su historia real, su historia propia, ¿no? de pueblo, está condenado a repetirla. Y estamos repitiendo la historia. Este es el 11º intento fracasado por darnos una constitución legítima y eficiente. Ya. No hemos resuelto en 200 años el problema de los mapuches. No tenemos industria, no tenemos un sistema educacional propio, estamos copiando modelos educacionales, etcétera. Repetir, ¿te fijas? Sí. Esa es la realidad. Por eso que lo que conversábamos al principio, ahora que estamos rechazando a estos políticos que nos han refregado 200 años para repetir lo mismo, tenemos que hacerlo nosotros, por nuestra cuenta. Autorrepresentación, expresión soberana de la voluntad popular, que es lo que quería recabar. Perfecto. Y eso no lo sabemos hacer porque hace 200 años que estamos pegados como masa en la calle, Y a aunque- pedirle a los políticos que hagan las cosas. Y aunque sea un proyecto ilegítimo, el voto voluntario obliga, como dice el nombre, ¿no? a tener que ir a la urna este domingo, ¿no? Usted me imagino que decidió su voto y ¿por qué? ¿Qué va a votar este domingo usted? Voy a votar de mala gana porque no tiene ningún sentido votar en un sistema que te obligan ¿Ya? para votar una ley que es ilegítima y te obligan a eso. Fíjate, no tiene ningún sentido, eso es un absurdo. Ya. Y de mala Si uno gana, te ¿qué va a si votar te de sientes un ciudadano medianamente pleno, integrado, soberano, reflexivo, no vota. Pero como está obligado, hay que ir a votar. Ya. Naturalmente votaré yo personalmente rechazo, obvio, ¿Y qué cosas lo hacen rechazar a usted puntualmente? todo lo que estamos diciendo acá. Ya. Claro. 11 intentos de darnos una constitución ilegítima, 11 fracasados porque son ilegítimas. Solo una no fue ilegítima de nacimiento, la de 1828, que realmente la dictó por voluntad de los cabildos locales, o sea, el pueblo mismo votó quiero tal cosa. Sí. Y eso dio como resultado la constitución del 28. Pero no duró ni un año, porque en ese año la oligarquía parlamentaria completa dio un golpe de Estado, batalla del Ircay y ¡pum! Se acabó todo. Y ahí se acabó todo. Usted decía, Gabriel, en una entrevista que el sentido, ¿no? de futuro había desaparecido de los chilenos, este futuro en la mente de los chilenos, ¿no? Lo decía. Y una constitución es precisamente eso, ¿no? Elegir un sentido de futuro, ¿no? ¿Cómo se elige una constitución si el sentido de futuro, según usted, ha desaparecido de la mente de chilena y chileno? Bueno, es una pregunta que uno tiene que hacerse ahora, ¿no? ¿Por qué se hace una constitución? ¿Te fijas? Un país que tiene problemas de arrastre como Chile debería ser una constitución que resuelva esos problemas de arrastre. Pero si tú lees tanto la constitución fracasada de la convención anterior y esta, ninguno de los dos se hace un análisis previo cuáles son los problemas que esta constitución tiene que resolver en el Chile real, en el Chile concreto de ahora. Entonces, en ninguna de las dos hay esa pregunta. Por eso es que fracasan, porque ¿qué es lo que hacen los políticos, los abogados, sobre todo los abogados constitucionalistas, que son, supone, los expertos? Los expertos de esta, no hacen más que armar un modelo político jurídico que se equilibre por sí mismo, más de algunos intereses fundamentales que le interesa proteger. Pero si tú lees el texto actual, yo lo leí entero, lo rayé entero, que se lo estudié a fondo, Ya. como corresponde a un historiador, si tú lo lees, es una obra maestra del arte, el arte de los abogados de derecho constitucional. Todo se equilibra, todo está redactado en lenguaje jurídico, ¿sí? Sobre todo en la parte donde funciona el gobierno, los parlamentarios, la justicia, todo está redactado clarísimo. Pero si tú partes de las preguntas que la ciudadanía se hace respecto a sus problemas históricos de arrastre, que lo sigue viviendo, No hay nada. no hay nada. No hay nada. Sí. Es un, como te dijera, es un
flatus vocis, como decían antes, ¿no? Una elixir para políticos, pero no es un trago, pero es un trago amargo, dice, para nosotros. Claro, es ¿no? un elixir para los políticos. Claro. Ellos van a disfrutarlo, y de hecho lo han disfrutado, redactándolo y ahora diciendo que es lo mejor para Chile. Además, cuando dicen eso, son puras frases generales. Yo no he leído en el Mercurio ningún análisis de fondo, Ya. ni del texto anterior, ni de este texto que se está votando ahora. ¿Qué le ha parecido, Gabriel, el gobierno? Entonces, que lleva ya, va a cumplir 2 años en marzo, llega a la mitad de su mandato. ¿Hacia dónde va, cree usted, la mirada de este gobierno? Hay que recordar que el gobierno actual está constituido por los que eran niños del 2001, jóvenes estudiantes del 2011, y ahora son gobierno. Por tanto, son pingüinos. Todo lo que se llama un movimiento pingüino. ¿Sí? Y esos pingüinos, una generación nueva, que se formó en el contexto de la cultura actual, digamos, por darle un nombre genérico, se encuentra con un problema histórico de arrastre que vienen 200 años dándose vuelta y que los políticos han sabido pelotear a su manera, ¿te fijas? Y es como, no sé, alguien que está en corral ajeno. Esta juventud pingüina, que ahora son más que pingüinos, son jóvenes de 40 años, ¿no? Está como en el corral ajeno, ¿no? Este es un Estado que tiene 2 años de antigüedad con problemas de ese porte, de ese tiempo, donde los políticos viejos han sabido pelotearlo como si fuera una pelota de básquetbol, ¿no? Pero estos jóvenes están tratando de hacer no sé qué. No es una ideología ni marxista ni nada. Tampoco es una teoría constituida de acuerdo a los parámetros actuales que describen los sociólogos y los que están estudiando la realidad actual. Tampoco es eso. ¿Te fijas? Entonces están ahí como que dando botes, diría yo, ¿no? Sí. Es penoso el resultado, ¿no? Lo digo como historiador, no tengo ningún interés político partidista para nada. Lo digo como historiador, ¿no? Y veo al presidente que va para allá y para acá y para acá, pero no está posesionado de los problemas de fondo. Ninguno de los presidentes del siglo XXI chilenos han sido estadistas en el sentido que entendieron el problema de fondo. Sí. Se ponen por encima de eso para conducir problemas de fondo. Perfecto. Es una generación además que llegaba y llegó a la política, ¿no?, con la idea de cambiar la antigua política, hacer una política nueva. ¿Cree usted que van encaminados al menos en ese cambio? No me lo responda, Gabriel. Vamos a hacer una pausa. Seguimos conversando con nuestro Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar, también sobre su libro, ¿no?, Recabarren, de Gabriel Salazar y Nelda Muray. Este libro que luego va a estar siendo también una obra de teatro, un podcast y luego una obra de teatro. Hacemos una pausa, seguimos hablando aquí en VIX. Muy bien, seguimos en Stock Disponible hablando con nuestro Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar. Le preguntaba yo, antes de irnos al corte, Gabriel, si ya veía una nueva impronta en esta generación y en este gobierno puntualmente, una nueva forma de hacer política. ¿Lo ve así? No, yo creo que no, que el actual gobierno con todo el grupo o los grupos que se han reunido en torno a él no está haciendo una nueva política de ninguna manera. Está tratando de continuar con el mismo viejo tipo de política parlamentarista que tiene una larga tradición en Chile, y con la diferencia que esta política parlamentarista ha acumulado 3 fracasos sucesivos, ¿no? En los años 24-25, que los militares le dieron fin. Luego Pinochet pone fin a la otra política parlamentarista revolucionaria, ¿no?, pero también le pone fin. Y ahora estamos con una política parlamentarista neoliberal, ¿no?, que cuesta definirla, porque no es definida, no tiene definición clara, no tiene propuesta de futuro. Esto es muy importante. No tiene un país que todavía está, por decirlo así en términos bíblicos, en el tercer día de su creación, ¿verdad? Porque tenemos problemas históricos no resueltos enormes, ¿verdad? Regímenes como los actuales, todos los del siglo XXI, que no tienen propuesta de futuro, no hacen más que repetir el pasado. Yeah. Tú tienes el caso casi risible, ¿no? Elegimos a Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, están girando en círculo. Y ahora vamos a seguir con el círculo, ¿no? Porque ¿Y usted no ve propuesta de futuro de este gobierno? No hay futuro. Sí, la característica del modelo neoliberal es que no te ofrece futuro. El modelo neoliberal se levantó contra
el modelo que estableció Bretton Woods, una conferencia de todas las potencias después de la Segunda Guerra Mundial, 1944, cuando se dieron cuenta que del año 14 al 45 hubo un estallido de irracionalidad mundial completo, que implicó 200 millones de muertos. Entonces había que cambiar. Sí, Y como cambiaron, en el año 44 perfecto. buscaron una salida racional a la vida histórica de todos los países del mundo. Entonces crean las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, otras instancias, propone la política desarrollista. ¿Ah? Ahí está este maestro, ¿cómo se llama? El Lord Keynes, el keynesianismo, entre otros. Aparece Henry Ford con su propuesta empresarial que beneficia a los trabajadores, porque si les paga más a los trabajadores, estos compran más y le compran más a él, entonces él produce más. ¿Te fijas? Claro. Entonces, fue un periodo en que hubo una política desarrollista, humanista, con propuestas de futuro, desde el 38 más o menos, del 48, 49, hasta el 82, 83. Perfecto. Que es cuando Estados Unidos se da cuenta que mientras más desarrollismo había en el mundo, mientras todos los países jugaban a su desarrollo personal, nacional, digamos, de país nacional, él quedaba aislado porque el único país liberal que quedó. Entonces, da vuelta toda la estrategia y comienza a destruir toda esta política desarrollista que tenía futuro, populista, etcétera, etcétera, con lo que llamó el consenso de Washington, y pone al servicio de eso la CIA, la OTAN. Sí. Vamos destruyendo por la violencia todo ese mundo desarrollista para establecer el modelo neoliberal, que es el que ahora se le está escapando de las manos. Como se le está escapando de las manos, todos los gobiernos que giran en círculo como este gobierno, todos los gobiernos que juegan al neoliberalismo, todos los que están fracasando, van a tener que moverse en otra dirección. Oiga, y en ese sentido, Gabriel, la última tenemos que irnos ya, pero usted ahora que está haciendo tanto trabajo en las comunas, está visitando Chile, está viendo la base ahí con las organizaciones sociales, que hay tantas en Chile también, ¿cuál es el gran consejo que usted le daría desde ese conocimiento que está adquiriendo ahora ahí en la base a la izquierda chilena? O a quienes se denominan o sienten que son de la izquierda chilena. Un alcance, yo creo, voy a responder, pero con un alcance previo. Todos los grandes sociólogos vivos que están estudiando la situación actual, todos los grandes economistas que están preocupados por la situación actual, todos los grandes antropólogos, los historiadores no, porque siguen metidos en el pasado, etcétera, lo tienen claro. Estamos en un periodo de inicio de cambios profundos, más allá del neoliberalismo. Y en ese cambio profundo hay dos conceptos, dos realidades que están exaltando todo, que tienen más y más y más importancia. Uno, lo que ellos llaman sociedad civil. No el Estado, la sociedad civil. Y dentro de la sociedad civil, la comunidad local. La comunidad local. Porque mientras más difícil es el mundo, mientras más peligro del cambio climático, de catástrofes naturales, los seres humanos tienden a aglomerarse en torno a sí mismos, como los rebaños, en las sabanas del centro de África. Cuando hay tormentas se juntan y constituyen comunidad. Y la comunidad siempre tiene como eje central de mira los niños. Tú proteges a los niños. Yeah. Y ahí se genera una especie de movimiento centrípeto, hacia la comunidad, hacia la socialización, hacia la solidaridad, hacia la sociedad civil, y el Estado va quedando vacío. Por eso todos los grandes sociólogos hablan del hollowing out of the state, es decir, el Estado nacional se está autovaciando, está devolviendo poderes para todos lados, Entonces, el futuro no tiene que ver con el Estado, no tiene que ver con el mercado libre, tiene que ver cómo nos reorganizamos dentro de la comunidad. Y eso es lo que todos lo están previendo. Pero estamos recién en el inicio de un proceso que va en esa dirección. Ya, nos vamos esperanzados entonces con lo que puede venir. Ahí sí y está Recabarren trayéndonos entonces eso a la memoria. ¿Qué estaría haciendo Recabarren 100 años después ahora? Recabarren, y luego viene la obra de teatro, un libro que está escrito con Nelda Muray, lo decíamos al principio, ¿no? Que una directora teatral, está pensado junto a Gabriel Salazar para una obra de teatro. Viene un podcast luego, ¿no? Esto para lo que antes era el radioteatro, viene explicado, y está escrito también el libro para que lo quieran leer, ¿no? Está escrito en un lenguaje de libreto teatral.
Y ya luego, en verano, viene la obra de teatro ya No sé si puesta en vendrá tan escena, luego ¿no? como eso, pero a futuro próximo sí. Perfecto, la estaremos esperando, Gabriela. Porque está elegido Recabarren ya. Usted me dice que el actor ya está elegido para interpretar a Recabarren en esa obra de teatro. Una última cosita, como viene este futuro que hay que construirlo, Ajá. no está hecho ni está definido. Como hay que construirlo y todo tiende a ir para allá, hay que pensar mucho, deliberar mucho. Y por eso el lenguaje de teatro permite ayudar a deliberar. Deliberación popular, Claro. que es la que estaría faltando. No el lenguaje teórico, no el puramente descriptivo, es el teatral porque es dialéctico. Muy bien. Gabriel, a nombre del equipo, muchas gracias nuevamente por haber estado en este Living Ciudadano, siempre trayéndonos reflexiones desde la historia también, ¿eh? Y muchas gracias por sostener esta conversación dialéctica. Que esté muy bien. Igualmente. Chao. Gracias también por la sintonía y como ves, temas muy, pero muy necesarios para entender también el Chile que estamos viviendo entre todas y entre todos. Hasta la próxima, siempre por Vía BX, en tu propia vía. Chao. Oca.